uno de estos conceptos. El primero me referiré al tema de la pandemia, que es una pandemia, y en este sentido, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, tenemos que consideran tres cuestionamientos o tres principios fundamentales, que son los brotes, las epidemias y las pandemias. El brote, como su propio nombre lo indica, pues es precisamente el origen o donde hace erupción un virus de esta naturaleza, una ciudad en específico, que en este caso del COVID sabemos nosotros que es una ciudad de China que se llama Wuhan. Ese fue el origen, el primer caso perfectamente y desde un punto de vista científico detectado. Eso es un brote. Este brote, en cuanto se empieza a contagiar, se empieza a desplazar hacia otros seres humanos, pues toma el nombre de epidemia. Y entonces esta epidemia puede concurrir en una o más ciudades, puede concurrir en uno o en más países, en regiones muy específicas. Después de la epidemia, con un poco más de gravedad, tenemos lo que son precisamente las pandemias. Y precisamente de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, para que sea una pandemia, el virus tiene que estar ya en dos o en más continentes. Y además de estar en dos o en más continentes, los casos deben de ser ya no importados, es decir, sino que es de una transmisión directa entre unas personas y otros. Si ustedes recuerdan aquí todavía en enero, febrero, en territorio nacional, pues se hablaba mucho de que los casos eran importados del extranjero, que si eran personas que habían vacacionado en Europa, en Estados Unidos, etcétera, y entonces todavía no se le daba la importancia, la seriedad a esta pandemia. Pero estas son las tres diferencias entre brote, epidemia y una pandemia. En el caso concreto que estamos padeciendo toda la humanidad hoy en día, evidentemente estamos hablando de una real y auténtica pandemia. Algunos de los antecedentes que encontré relacionados con las pandemias a nivel histórico, el primero de ellos lo tenemos en una que se denominó la plaga de Atenas, que estamos hablando del año 430 antes de Cristo, y en esta plaga de Atenas, como su nombre lo indica, pues evidentemente afectó sobre todo esa zona del mundo. Empezó en Etiopía, se pasó posteriormente a Egipto y llegó finalmente a Grecia, donde inclusive la literatura establece que perdió la vida quien era gobernante en ese momento de Grecia, que era Pericles. Lo importante de todo esto es que también la literatura desde hace 430 años antes de Cristo establece que después de la pandemia, lo que se vivió en Grecia, lo que se vivió en Atenas siendo una potencia, pues fue desorganización social y violencia. Repito, 430 antes de Cristo. Otro antecedente que podemos encontrar que fue muy famoso, que es muy famoso en la literatura, es la denominada peste negra, que ocurrió fundamentalmente en Europa, Europa y Asia, esa parte de Asia. Aquí ya estamos hablando del año 1350 aproximadamente, y se dice que esta peste negra inclusive llegó a matar a la tercera parte de la población mundial, 1350. No hay estadísticas muy ciertas sobre el particular, pero lo que es cierto, pues es que hubo muchos muertes. Y lo relevante también para los juristas, para los estudiosos del derecho de esta peste negra del siglo XIV, es que precisamente las personas que contrajeron la enfermedad, pues además de haber sido contagiados, pues eran privados de su libertad y en muchas ocasiones también eran privados de sus bienes. Entonces, pues ahí encontramos por primera ocasión una correlación perfectamente entre el aspecto sanitario, el enfermarse, el contagiarse de un virus, independientemente de cuál haya sido y una sanción. En este caso eran sanciones, pues ya lo que nosotros conocemos como sanciones penales, que eran inclusive privativas de la libertad. Y ya el último antecedente que yo quisiera comentar con ustedes, pues es la denominada gripe española. Ahí sí estamos hablando ya del siglo pasado, 1918.
la mal llamada gripe española, porque en realidad este virus no se originó en España, sino que fue precisamente un médico español el que lo estudió, el que lo detectó, etcétera, por primera ocasión, y entonces pues tuvo la mala fortuna de que así se conociera posteriormente con los años esta famosa gripe española. Después de esta gripe española, tenemos que también hay mucha literatura, sobre todo porque ya fue del siglo pasado, relacionada también con aspectos de desorden social y de violencia una vez que pasa precisamente los efectos de la pandemia. Todo esto por lo que se refiere a la terminología de lo que es la pandemia, de acuerdo sobre todo, les vuelvo a repetir, a la Organización Mundial de la Salud. El otro concepto de nuestro tema el día de hoy, antes de adentrarnos a todo las cuestiones de fondo, es la criminalidad. ¿Qué es la criminalidad? En ese sentido, preferiría compartir con ustedes algunas definiciones, algunas ideas, sobre todo para no confundirnos, porque en muchas ocasiones se confunde la criminalidad con lo que es la criminología y con lo que es la criminalística, etcétera. Entonces, en primer lugar, ¿qué es la criminología? La criminología es esa ciencia interdisciplinaria que se ocupa fundamentalmente de tres aspectos. Uno, el criminal. Dos, la víctima. Y ese nexo causal existente entre criminal y víctima, eso es precisamente lo que vamos a denominar crimen o criminalidad. Y si se dan cuenta, mencioné a dos figuras, una de ellas es el criminal y la otra es la víctima. No me refería a delincuente. ¿Y por qué viene esto? Pues porque precisamente delincuente y criminal no son sinónimos. Para los estudiosos del derecho, tenemos muy claro qué significa un delito y a grosso modo y de la manera más sencilla, todos sabemos desde los primeros cursos de teoría del delito que son aquellos actos o omisiones que sancionan las leyes penales. Eso es un delito. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo a la teoría del delito, precisamente, independientemente de que hablemos de una teoría heptatómica de 5 elementos o heptatómica de 7, inclusive algunos autores hablan de 9 y más, para nosotros los abogados resulta muy claro que un delito debe de tener pues esos elementos, 5, 7, 9. La mayoría de los autores coinciden de que deben de ser 7 elementos. ¿Cuáles son esos 7 elementos que siempre es pregunta de examen para el primer curso de teoría del delito? Pues es que debe de haber tipicidad, juridicidad, culpabilidad, condiciones objetivas de punibilidad, la imputabilidad, etcétera. Esos son los 7 elementos que nosotros como abogados conocemos y sabemos que debe de existir para que se denomine un delito. El crimen no. Una conducta criminal la podemos y la debemos nosotros identificar como una conducta antisocial. ¿Cuáles son las conductas antisociales? Pues son precisamente aquellas que atentan contra el bien común. Eso es una conducta antisocial. Dicho en otros términos, hay conductas antisociales que no son delitos. Sí, sí hay conductas antisociales que no son delitos. ¿Y por qué no son delitos? Pues muy sencillo, porque no están tipificados en un código penal o en cualquier otra legislación. Debemos de recordar que en nuestro sistema jurídico mexicano no todos los delitos están contemplados en nuestros códigos penales, ¿no? Cualquier legislación que ustedes puedan consultar, observar, estudiar, van a poder encontrar tipos penales en la ley de amparo, en el código de comercio, en el código civil, etcétera. Por lo general hay un apartado por ahí de penalidades. Que estamos hablando de penalidades muy específicas, independientemente de la materia de la cual estemos nosotros hablando. Hacendaria, la ley agraria que contempla delitos, etcétera. Entonces, no solo debemos de abocarnos a las legislaciones penales para poder considerar si es un delito o no es un delito. Pero como les comentaba hace un instante,
¿cuáles son los ejemplos? ¿Cuál pudiera ser un ejemplo de una conducta antisocial que no es un delito? Pues cualquier falta administrativa que conocemos nosotros es una conducta antisocial. Es decir, estar haciendo cualquier tipo de indecencia en vías públicas, nosotros sabemos que es una falta administrativa, que nos hacemos acreedores a una sanción administrativa. Sin embargo, no es un delito. Y no es un delito porque no está en un código penal o en una legislación, etcétera. Y hay también otras conductas que, aunque no sean unas faltas administrativas o sanciones que nosotros le pudiéramos llamar, son conductas antisociales. Porque tales como cuáles, estaríamos hablando, por ejemplo, de un suicidio. Hoy en día un suicidio sabemos que en la mayoría de legislaciones penales no está tipificado como tal. En alguna época de la prehistoria y de manera histórica sí estaba considerado que además la persona que se suicidaba además era pues sancionada de alguna forma, no se le permitía que fuera enterrado en los cementerios comunes, etcétera. ¿Esa es una conducta antisocial, el suicidio? Pues por supuesto que sí, porque nos va a afectar a todos, a los familiares, a los amigos, o simplemente ver el cadáver afuera de nuestro domicilio, pues es totalmente antisocial. Sin embargo, no es un delito. Y contrario sensu, hay delitos que no son conductas antisociales, también hay. En estos regímenes dictatoriales, que no hay una verdadera, eh, hay una censura al periodismo, donde no se cuidan los derechos humanos, etcétera, pues puede haber muchos tipos penales, muchos delitos que no son conductas antisociales. Ejemplos: el tipo penal en estos países, y los encontramos mucho, Nicaragua, Cuba, Venezuela hoy en día, etcétera, donde no se le puede insultar a un servidor público o a un funcionario, alto funcionario, pues porque si no uno se hace acreedor a una pena privativa de la libertad. ¿Y por qué es un delito? Pues porque está tipificado en el Código Penal ese tipo como tal. ¿Es una conducta antisocial que haya libertad de expresión? Por supuesto que no. ¿Atente el bien común que haya libertad de prensa? Por supuesto que no. Sin embargo, sí está considerado como un delito. Lo que yo deseo en este momento, entonces, es que cuando hablemos de delitos, pues estemos pensando en una conducta típica, jurídica, anticulpable, punible, culpable, imputable. Y cuando hablemos de crímenes, pues estamos hablando de conductas antisociales que afectan el bien común, y eso hay que diferenciarlo muy bien. De ahí la importancia precisamente de la criminología, en el sentido de que es una ciencia interdisciplinaria, y al ser interdisciplinaria, pues una de las partes prioritarias importantes de esta ciencia, pues es el derecho. Pero no es la única parte importante. Toma aspectos sanitarios, médicos, ahí están los médicos forenses. Toma aspectos psicológicos, mucha gente comete crímenes pues precisamente por algún tipo de patología psicológica. Hay otros factores: antropología social, medicina forense, etcétera. Es decir, hay una serie de circunstancias que toma en cuenta la criminología, la estadística y muchas otras. Eh, Esto es por lo que se refiere a la criminología. Y como yo les decía hace unos minutos, hay que diferenciar esta criminología de lo que es la criminalística, que muchas veces hay confusión sobre el particular. ¿Qué es la criminalística? La criminalística se refiere fundamentalmente al conjunto de procedimientos encaminados a verificar científicamente un hecho criminal. ¿Cuáles pueden ser estos estudios científicos? Pues son precisamente todos los peritajes que nosotros conocemos en cualquier fiscalía o procuraduría de justicia del país, que pueden ser peritos en balística, un especialista que te diga si fue un calibre 22, 38 especial, 45, o en antropología forense es un especialista y que te puede decir: la víctima, pues el occiso es una persona
o es un cadáver del sexo masculino de 50 años de edad, 75 kilogramos, etcétera. Y así una serie de especialistas que se dedican a estudiar una vez que sucede el delito, posterior al delito, precisamente para determinar las causas y todos los factores del hecho criminal. Y esta es una de las principales diferencias entre una y otra. La criminalística la vamos a nosotros a ajustarnos, la vamos a invocar una vez que ocurre el hecho criminal. La criminología es para prevenir el hecho criminal. Resulta mucho más económico para cualquier gobierno prevenir el hecho criminal que poner a trabajar todo ese aparato de justicia y de procuración y de administración de justicia que es enormemente engorroso, burocrático, caro, lento, etcétera. Y a veces hay cuestiones de criminología muy sencillas. Si nosotros encontramos en una intersección de dos calles que hay muchos hechos criminales, pues tal vez la solución sea, uno, poner un vigilante, un policía en esa zona, o dos, si se toma en cuenta que es un área muy insegura por lo oscuro, pues algo tan sencillo como poner simple y sencillamente un foco. Eso es prevenir. Y repito, el objetivo de cualquier Estado democrático es prevenir la comisión de los delitos, no seguirlos, no que se abran cada día más carpetas de investigación, averiguaciones previas, etcétera, que repito, son unos procedimientos sumamente largos y no siempre con resultados positivos. Hablando de estas distinciones que les acabo yo de señalar en cuanto a lo que es un delito y a lo que es un crimen, hay que hacer referencia también a nuestro derecho romano, que es de donde parten todas nuestras terminologías, y en el derecho romano nosotros ya encontramos que coexistían estos dos términos, delicta y crimina. Para el derecho romano, los primeros, estos de delicta, eran aquellos que se perseguían por parte ofendida, por querella de parte, diríamos hoy en día nosotros. Y en cambio los crimina eran los que sí se seguían de oficio, es decir, aquellos en los que interviene el Estado como autoridad para tratar de esclarecer un hecho criminal. Unos eran de oficio y los otros eran por querella de parte. Y repito, ya se diferencia desde entonces estos dos términos. Y también cuando yo hablo de los delitos, hay que tomar en cuenta que derivado de nuestro estado federal, pues hay una serie de códigos penales que yo siempre les comento a mis alumnos y por lo general les pregunto, ¿cuántos códigos penales hay en el país? Difícilmente me lo han contestado. No son 32, no son 33, son 34. ¿Y por qué son 34 códigos penales? Nada más así de manera muy inmediata. Sabemos nosotros que están todos los códigos por cada una de las entidades federativas, 32 entidades federativas en el caso de nuestra federación. Está el Código Federal, Penal Federal, que únicamente, como ustedes lo saben, pues comprende los delitos del orden federal. Ahorita vamos posteriormente a explicar cuáles son estos, etcétera, que sería el 33, y hay un 34 que por lo general se nos pasa por ahí, que es precisamente el Código de Justicia Militar, que todavía está vigente. Toda la milicia, la parte militar, pues tienen sus propios tribunales, tienen sus propios jueces, tienen su propia legislación, y entonces cuando hablamos de estos tipos penales a los cuales nosotros los abogados nos referíamos, pues hay que preguntar de cuál de los 34 códigos penales estamos hablando en el caso de México. Nada más estoy hablando de México. ¿Por qué? Porque dentro de estos 34 códigos penales hay una diversidad y hay una serie de incongruencias entre unos y otros formidables, es decir, totalmente irrisorios los tipos que existen, hablemos de Chiapas,
y las diferencias que existen en el Código Penal del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, totalmente. Y si de ahí nos vamos al Código Penal Federal y al de Justicia Militar, pues es una variedad sorprendente. Afortunadamente, a partir del 2008, con el nuevo sistema de justicia penal mexicano, en materia procedimental, sí ya solo existe un código procesal penal que abarca no a los 34 que acabo de mencionar, pero sí a 33, que es una gran ventaja. Es decir, abarca los 32 entidades federativas, el aspecto federal, y el único que quedó al margen fue el aspecto militar. Pero sí ya contar con un código procesal penal a nivel federal, y a nivel federal me refiero no porque sea únicamente de la federación, sino porque es aplicable en todo el país, pues eso ya es una maravilla. Uno de los grandes proyectos es poder contar con un código penal único, un código penal federal, y vuelvo a lo mismo, que sea aplicable a las 32 entidades federativas, pero ha sido complicadísimo ponerse de acuerdo entre todas estas entidades federativas. Bien, una vez dicho todo este preámbulo de contexto, definiciones, pandemia, criminalidad, criminología, etcétera, pues la gran pregunta y el fondo de la plática del día de hoy es precisamente determinar si la comisión de conductas antisociales o la comisión de delitos, como ustedes quieran, independientemente de lo que quieran hablar, han aumentado o han disminuido a partir de esta pandemia que todos hemos padecido. Y la respuesta no es una solamente. No todo es blanco y no todo es negro. Hay conductas criminales que han disminuido y hay conductas criminales que han aumentado, y es lo que vamos a platicar precisamente en estos minutos. El confinamiento que hemos nosotros vivido, sobre todo, voy a hablar concretamente en México, a nivel nacional, que empezó esta crisis a principios de marzo, etcétera, como todos lo sabemos, llevamos 4 meses más o menos de confinamiento, en mayor o menor medida, pero lo que es cierto es que hay algunas conductas antisociales, algunos crímenes que efectivamente es palpable su disminución. ¿Cuáles son estos que han disminuido? En términos generales podríamos nosotros establecer que son aquellos que ocurren en espacios abiertos, decimos nosotros. ¿Cuáles son los espacios abiertos? Pues precisamente las calles, los parques, los jardines, las vialidades, esos son los que han disminuido. Concretamente, ¿cuáles son los tipos penales? ¿Cuáles son los delitos que han disminuido? En su mayoría son todo tipo de robos. Robo de transeúnte, robo de vehículos, robos de casa habitación. Y esto pues es muy lógico, es decir, si ahora nos encontramos todos, como en este momento la gran mayoría de nosotros, cómodamente en nuestros hogares, pues evidentemente, además de estar trabajando y escuchando, pues estamos ahí cuidando nuestros bienes, nuestras propiedades, etcétera. ¿Por qué ha disminuido el robo de vehículos? Pues porque asómense a sus ventanas y ahí están sus vehículos, salen lo menos posible. Entonces, pues al exponerse menos, disminuye el robo de vehículos, por supuesto que ha disminuido el robo de vehículos. Robos a casa habitación, la misma situación. Si todos estamos aquí en la casa y cuando no está la señora, está el señor, alguno de los hijos, etcétera, el problema es cuando está desocupada y cuando todos salimos todo el día y llegamos a altas horas de la noche, etcétera. Cuando regresamos, pues bueno, de repente se encuentran pues algún tipo de sorpresas. Evidentemente, al estar nosotros en el hogar, ha disminuido notoriamente el robo a casa habitación. Tipos penales más graves, los homicidios, ¿han disminuido? Sí, por supuesto que han disminuido. Y tan es así que cada lunes nuestras autoridades, pues es uno de los logros que presumen la disminución de la incidencia criminal, concretamente hablando de homicidios. La razón es exactamente la misma. Si todos en nuestras familias estamos de alguna forma
ubicados perfectamente en nuestro seno domiciliar, pues no hay por qué exponerse en la calle, no hay fiestas, etcétera, y entonces han disminuido los homicidios. Las lesiones, la misma situación. Otro de los ejemplos típicos son las extorsiones. Ahora hablan para extorsionar a nuestros domicilios y a nuestros teléfonos celulares, pero nuestros hijos los tenemos enfrente o en el cuarto de junto. Entonces, lo único que hacemos es colgar. No procede esa extorsión. Malo cuando estoy por ahí incomunicado, cuando estoy en el metro, no tengo señal y entonces son unos minutos u horas de angustia para nuestros familiares. Hoy en día, secuestros, extorsiones han disminuido notoriamente. La excepción, como todas las reglas, le encontraríamos en el tema del robo a negocio sin violencia. Ese sí ha aumentado, precisamente contrario censo en lo que yo les acabo de exponer, pues precisamente lo que no están habitados son los negocios, los comercios. Y entonces ha habido un aumento en el robo a negocios, a los comercios formales. ¿Por qué? Pues porque están cerrados, porque nadie está cuidando, porque no están vendiendo y efectivamente es el único tipo de robo que sí se ha visto cierto incremento. Eso es por lo que se refiere, digamos, a legislaciones del fuero común. Hablando de delincuencia organizada, el tráfico de drogas, el tráfico de armas, pues son dos tipos penales que también han disminuido. ¿Y por qué han disminuido esta comisión de delitos? Pues precisamente porque las fronteras internacionales se han cerrado. Entonces, toda esa droga que anteriormente cruzaba por territorio centroamericano, mexicano, etcétera, y que pretendía llegar a los Estados Unidos, hoy en día están cerradas las fronteras, es muy difícil que puedan llegar aviones a los Estados Unidos del extranjero, que puedan cruzar personas de manera física en un vehículo, si no es que se justifica, no pueden pasar turistas, no pasan millones de vehículos como anteriormente ocurría todos los días, y entonces estos tipos relacionados con delincuencia organizada también han disminuido. Y también es otro de los logros, y lo digo logros así con comillas, de las autoridades que dicen pues que ya bajaron estos índices de criminalidad. Eh, Sobre el particular también nada más quisiera yo comentar, hablando del fuero común y del fuero federal, que todos nosotros como abogados entendemos muy claro cuál es uno y cuáles son otros. Nada más comentarles que del 100% de delitos que se cometen en el país, el 95% son del fuero común. Es decir, la gran mayoría de delitos que se cometen son robos, son lesiones, es daño en propiedad ajena, extorsiones, secuestros, que finalmente el secuestro es un delito del fuero común, y eso representa millones y millones de delitos, el 95%. Y ese pequeño 5% restante es el único que le corresponde a nivel federal, el único que conoce la Fiscalía General de la República, pero son probablemente en número, hay una diferencia enorme, pero son casos relacionados con delincuencia organizada, con drogas, narcotráfico, terrorismo, etcétera. Es decir, son menos en cantidad, pero en peligrosidad, que es otra de las variantes criminológicas, pues efectivamente son más relevantes y tienen un impacto más a nivel nacional, no solo a nivel particular. Esos serían los tipos penales que han disminuido en general. ¿Cuáles son los que han aumentado? Ya les decía yo uno en particular, este robo de negocio. Sin embargo, como yo les decía, los que disminuyeron eran en espacios abiertos, los que han aumentado son en espacios cerrados. ¿Cuáles son los espacios cerrados para que quede muy claro? Pues entre cuatro paredes, como estamos todos nosotros actualmente, independientemente de que estemos en nuestro domicilio particular, en nuestra oficina. Espacios cerrados son los colegios, espacios cerrados son las iglesias, espacios cerrados son las universidades, etcétera.
En términos generales, entonces, ha aumentado la comisión de delitos en espacios cerrados. Ya hablábamos hace 2, 3 semanas por ahí en algún otro seminario de la violencia intrafamiliar, los elevados índices que han ocurrido de violencia intrafamiliar. Fue todo un seminario específico para hablar de esto, resulta evidente, y esa violencia intrafamiliar pues la identificamos en un espacio cerrado, todos confinados en el mismo domicilio. Y nada más quisiera yo hacer una aseveración. Una cosa es la violencia intrafamiliar, que es entre miembros de la propia familia, padre, madre, hijos, entre hermanos, si ahí mismo vive el abuelo, etcétera, pues somos la misma familia. Pero algunos otros autores identifican también, además de esta violencia intrafamiliar, a la violencia doméstica. Y esta doméstica, pues también incluye pues algún sirviente o algún chofer, alguien que nos ayuda aquí permanentemente, que anteriormente pues era muy cómodo estar trabajando cuando la patrona y el patrón no están, y ahora que están todos ahí reunidos, pues también hay muchos casos de violencia doméstica que también hace referencia a estos trabajadores. Pero bueno, de esta violencia intrafamiliar o doméstica, para aspectos criminales, porque ya repito, esto ya se trató en algún otro seminario, yo únicamente comentaría dos aspectos fundamentales. Uno es el aspecto espacial. No es lo mismo estar confinados todos nosotros en un pequeño departamento de 35 metros cuadrados, 5 miembros de la familia, viéndonos las caras 24 horas al día, que estar confinados en una casa de 350 metros, donde uno está en el jardín, otro está en la biblioteca, otro está en el cuarto de televisión y uno más en alguno de los 4 dormitorios que existen. Es decir, ese confinamiento espacial influye mucho, y ya retomaré en unos cuantos minutos también aspectos relacionados con psicología, etcétera. Pero hay una gran diferencia. Y el otro aspecto es el aspecto temporal. No es lo mismo estar una semana confinados que un mes, que 3 meses, ya llevamos 4 y va para largo. La primera semana pues fue gracioso para muchos, había muchas actividades y ya después a los 15 días pues empezaron los conflictos, al mes más serios. Después de 4 meses pues hemos todos vivido y experimentado situaciones que jamás habíamos vivido, precisamente pues porque no había sucedido una situación de esta naturaleza. Pero hay que tomar en cuenta estos dos aspectos, el espacial y el temporal, para efectos de criminalidad. Otro de los tipos penales que han aumentado, evidentemente, es el de feminicidios. Eh, Estos feminicidios, que son homicidios en contra de mujeres, en la Ciudad de México se reporta en promedio hoy en día 70 casos de feminicidios, de denuncias de feminicidios, lo que significa que ha aumentado en un 70% la comisión de este tipo de delitos a partir del confinamiento. Es decir, estoy hablando de los últimos cuatro meses. ¿Qué otros delitos han aumentado? Los relacionados con la ciberdelincuencia. ¿Cuál es esta ciberdelincuencia? Puede ser de varios aspectos. Algunos de ellos son los que se refieren a los fraudes derivados de compras que hacemos por internet, por poner un ejemplo. Ahora es muy común que todos nosotros hacemos las compras por internet y entonces tenemos que poner nuestro número de tarjeta y nos piden nuestro domicilio y la clave y a dónde van a llevar los productos, etcétera. Hay muchísimos más fraudes cibernéticos porque estamos proporcionando toda nuestra información y a veces todos sabemos de centros comerciales que son más serios, pero hay ocasiones en las que no sabemos quién está del otro lado y puede haber que nos quitan, nos erogan precisamente esa cantidad de dinero y nunca llega la mercancía, o llegan productos que no habíamos solicitado, de la calidad que no habíamos nosotros solicitado, etcétera. Pero derivado de que todos ingresamos nuestros datos
personales, confidenciales, repito, a veces hasta claves por Internet. Y también hablando de Internet y de ciberdelincuencia, pues hay distintos tipos de acosos. Pueden ser acosos sexuales, sobre todo estos, pues las personas más vulnerables son los jóvenes, los adolescentes, precisamente pues porque se la pasan más tiempo en redes sociales, en Internet, y entonces tienen conocidos y se hacen de grupos y de amistades y con los mismos intereses, etcétera. Hablando también de estos fraudes, rápidamente quisiera aludir precisamente a la compra-venta de insumos médicos, sanitarios. Ahora está de moda y todos conocemos a alguien, algún conocido, vecino, familiar, que nos vende tapetes y venden cubrebocas y venden gel y todo el mundo se volvió comerciante de este tipo de productos. Vamos al supermercado y en cada esquina pues también los están vendiendo, etcétera. Aquí ocurren diversos tipos de fraude. Uno de ellos puede ser que se deriva de productos de mala calidad. No tienen absolutamente ninguna calidad y nosotros llegamos con unos cubrebocas, con 3 protecciones y 3 capas, etcétera, y resulta que, bueno, no sirven absolutamente de nada. Personal sanitario, pues hemos visto nosotros en medios de comunicación, pues que les dan mascarillas, les dan guantes, etcétera, que no les han servido absolutamente de nada. Y algunos de estos fraudes inclusive pues han tenido efectos a nivel internacional. Hemos nosotros sabido de casos en España, en Bélgica, pues que inclusive compraron millones de pruebas contra el COVID y pues la verdad es que eran productos pirata y no servían para absolutamente nada. Y repito, las víctimas han sido gobiernos perfectamente establecidos y de estos países primermundistas. Y repito, hay otros también equipos que son totalmente inservibles y entonces hay un gran tráfico de este tipo de mercancías actualmente. Usurpación de marcas, por ahí hemos visto nosotros también en medios de comunicación, periódicos, pues que algunas empresas han tenido que publicar desplegados diciendo esos cubrebocas que están vendiendo por ahí no son de la marca 3M, por decir una marca, nosotros no los elaboramos, nosotros no somos, son totalmente productos pirata. Y a esto me refiero porque pronto, espero que muy pronto, una vez que ya esté la vacuna contra este COVID, pues uno de los mayores tipos de crímenes que vamos a estar escuchando, pues es precisamente el de los medicamentos. Una vez que salga la vacuna o que salgan 2, 3 vacunas, independientemente de la nacionalidad que tengan, seguramente habrá alguna europea, alguna asiática, alguna de los Estados Unidos, pues lo primero que tienen que hacer para los registros sanitarios, pues es establecer cuál es la fórmula y teniendo la fórmula, pues va a haber vacunas, pero hasta en Tepito, más rápido que en las farmacias, y eso se los aseguro. Estas, estas vacunas o este mercado negro de medicamentos, pues imagínense ustedes, el producto más cotizado hoy en día va a ser esta vacuna, independientemente del precio que tenga. Hay una demanda de más de 7.500 millones de vacunas. ¿Por qué? Pues porque es la población mundial hoy en día y también va a producirse mucha criminalidad, pues a quién le va a llegar primero estas vacunas. Evidentemente a los países a los que primero va a llegar, pues son a los que tienen una capacidad económica más elevada. Primero va a llegar a algunos países de Asia, Europa, Estados Unidos, y ya en menor medida, pues irá descendiendo hacia otros países. Es decir, dicho en otros términos, para que la gente común y corriente, y no me estoy refiriendo de México, en la Ciudad de México, como ustedes y como yo, que estamos enfrente de una computadora, sino aquella gente, pues que en muchas ocasiones no tiene recursos para una computadora. De acuerdo al INEGI, 10 millones de mexicanos hoy todavía no tienen acceso a agua potable. A esos, ¿cuándo les va a llegar precisamente la vacuna?
y en qué condiciones. Es un tema para pensar y que pronto vamos a estar viendo muchas cuestiones de esta naturaleza. Bien, una vez que ya hemos comentado a muy grosso modo por el tiempo los que han aumentado, los que han disminuido, ¿cuál es el panorama hoy en día? Eh, y hablar de panorama lo voy a dividir en tres, cuatro rubros muy específicos. El primero de ellos relacionado con la delincuencia organizada. Ya les decía yo hace unos momentos, las drogas se siguen produciendo, se están almacenando. Cuando se abran las fronteras internacionales, va a ser un tráfico sorprendente de drogas, y no solo de drogas, también de armas y también de dinero, etcétera. Es decir, todos estos meses que la delincuencia organizada ha estado en periodo de pausa, pues cuando se reabran las fronteras, sálvese el que pueda, porque vamos a ver un tráfico impresionante de todo ese tipo de mercancías y como ustedes bien lo saben, pues muchas de estas conductas van asociadas a otros delitos, homicidios, etcétera. Eh, Esto derivado entonces por estos espacios aéreos restringidos, diríamos nosotros. Por otro lado, hay un aspecto también muy interesante que yo me gustaría comentarles a ustedes como especialistas. Hablando de ciberdelincuencia, hablando de delincuencia organizada, pues hay una famosa dark web o internet oscuro, que es precisamente unos canales de internet que no son públicos, es decir, no podemos entrar por Yahoo, ni por Google, ni todas las que nosotros conocemos y utilizamos, sino que se requiere de otros servidores muy específicos, pero lo que me interesa nada más comentarles es que existen estos canales de internet dedicados única y exclusivamente a la delincuencia y a la delincuencia en los más altos niveles, es decir, no crean ustedes que nada más se puede encontrar ahí pornografía de ciertos niveles, no, sino que se puede encontrar ahí compra-venta de armas, compra-venta de drogas, compra-venta de personas, de trata, tráfico de personas, por supuesto, y existe. ¿Qué sucede? Que en esta red de internet oscura pues ya se están promocionando y haciendo pedidos de medicamentos, de vacunas. ¿Por qué? Pues porque es el producto que va a estar en auge y en boga en unos cuantos días, semanas, meses tal vez. Pero ojo, existe y los grupos de delincuencia organizada lo utilizan, sin lugar a dudas. No vayamos más lejos, únicamente para poner un ejemplo. Ya les decía yo cuando hablaba de los brotes, donde surgió es en esta ciudad china de Wuhan, que ahora todos la conocemos, pero esta ciudad de Wuhan, pues también anteriormente, antes de diciembre de 2019, era famosa pues porque era uno de los centros productores a nivel mundial del fentanilo, por ejemplo. El fentanilo es una de las drogas más poderosas hoy en día, 50 veces más poderosa que la heroína, 100 veces más poderosa que la morfina. Se usa para cuestiones médicas, sí, pero también pues es el principal problema de muertes por sobredosis en Europa y en los Estados Unidos. En esta red oscura, en este dark web, pues además de productos chinos que vienen de Wuhan y de otras regiones de China, llevando cubrebocas, respiradores electrónicos que nosotros hemos visto que llegan, etcétera, pues van incluidos también y se negocian, se transportan eh, algunas cantidades de este tipo de drogas como el fentanilo. Y repito, esto está totalmente investigado por Interpol y por otras oficinas, pero existe. En unas semanas va a haber más. Además de esta delincuencia organizada, otro de los panoramas que yo quiero comentar es el derivado a la crisis económica. Todos conocemos gente que se ha quedado sin trabajo, negocios que han cerrado, empresas que han quebrado,
En el mejor de los casos los mandan a sus casas los trabajadores con la esperanza de que te vamos a hablar cuando esto mejore, no sabemos cuándo, no demandes y bueno, con la esperanza de que se reincorporen a las actividades económicas laborales. Sin embargo, la realidad es que el desempleo, esta baja de salarios, pues provoca también mucho caos y provoca también que algunas personas no tengan otra alternativa más que cometer algún acto ilegal, ilícito, pues para llevar el suministro y la comida a sus casas. Los porcentajes sobre el particular, si bien son mínimos, pero también la desesperación es grande y va a ocurrir. Es decir, desde un punto de vista criminológico, la crisis económica se relaciona con la comisión de ilícitos, de crímenes. La respuesta es sí, y estudios hay infinidad. Nada más para poner un dato, actualmente la Coneval habla de que hay más de 11 millones de mexicanos, 11 millones más de mexicanos en pobreza extrema, derivado de este año. Eso dice la Coneval. Hay algunos otros estudios como la Universidad Nacional que habla que son 15 o 16 millones y cada día se va aumentando esta cifra. ¿Qué significa esto? Que alguno de esos 16 millones, cuando llegue a su casa y vea que sus hijos y su mujer tienen hambre y no hay ni para comer, pues después de estar buscando trabajo y después de estar pretendiendo y pidiendo prestado, etcétera, pues alguna otra acción personal e ilegal, pues emprenderá. ¿Hay una relación entre crisis económica y criminalidad? Sí la hay. Otra de las relaciones que me gustaría comentar, pues es el consumo de alcohol, consumo de drogas en otros países. Aquí no somos todavía tan drogadictos como otros países, pero el alcohol sí se ha visto incrementado. Ustedes recordarán hace unas semanas que hubo prohibición, sobre todo en el norte del país, en Nuevo León, pues se organizó un caos y un desastre, pues porque estar encerrados, estar en cuarentena, estar sin un empleo fijo, estar con toda la familia, que somos 8, 10, 12, 35 metros cuadrados, que ya les decía, pues por lo menos en muchas ocasiones una cerveza o dos ayuda para aminorar ese estrés y lo vimos en medios de comunicación, las largas filas que había para adquirir una cerveza en ciudades como Monterrey y similares. Bien, otro de los temas a ponderar es el que se refiere, ya lo decía yo, a esta crisis psicológica. Estar confinados en 35 metros, 8 miembros de la familia durante 5 meses, provoca estrés, provoca ansiedad, provoca depresión. Un tema que hay que tomar muy en cuenta y que ya vamos a empezar a escuchar es el que se relaciona a los suicidios. Nada más para ponerles en el marco de referencia, la Organización Panamericana de la Salud este mismo mes de julio ha organizado unos webinars relacionados con la prevención del suicidio en tiempos del COVID, para que nada más se den cuenta de la peligrosidad y de casos que se van a empezar a reportar. Si bien es cierto, todavía no son muy públicos, la verdad es que si las cifras de homicidio, de víctimas por parte del COVID, si son un desastre, pues imagínense ustedes si el gobierno va a tener cifras relacionadas con suicidios. Pero repito, la Organización Panamericana de la Salud ya está haciendo seminarios sobre el particular, depende de la Organización Mundial de la Salud, de Naciones Unidas. Entonces es un problema muy grave. Evidentemente, los suicidios se trata fundamentalmente, mayoritariamente en jóvenes de 30 años para abajo o en personas de la tercera edad, es decir, son dos núcleos muy relevantes, o son muy jóvenes o ya son personas de la tercera edad. Y por último, tengo 5 minutos. El último tema que yo quisiera comentarles, para no cansarlos tanto, es el relacionado a que las cifras, precisamente que hoy estamos llegando
45,000 muertos por COVID en este país, más o menos. La realidad es que hay estudios que hablan pues, de que si es el doble, si son 3 veces más, inclusive hoy algún medio periodístico en primera plana sacó que se debe de multiplicar eso por 3,8, es decir, no son 45,000, sino que son 165,000 los muertos que hay en México en realidad. Hay muchos estudios. La situación es muy sencilla, pues porque nada más hay que revisar las actas de defunción de los registros civiles y ahí se ve la causa de la muerte, eh, o contabilizar simplemente, como en este estudio que les platico del día de hoy, en los 5 años anteriores, en el primer semestre, ha habido un número X de fallecidos y resulta que en este primer semestre de 2020 hay ese mismo número más 75,000. ¿De dónde salen esos 75,000? Pues ya le toca a las autoridades establecer de dónde salen. Pero a lo que yo quiero llegar nada más, independientemente, y acuérdense ustedes, hace unos cuantos meses se hablaba del programa Centinela, que había que multiplicar esto por 8. Nunca nos quedó claro por qué por 8 o por 7 o por 6 o por 10, pero se hablaba de que la realidad era por 8 oficialmente. Independientemente de ese número del que estemos hablando, es que tanto fallecimiento, estamos hablando de vidas humanas. Y para nosotros los abogados sabemos que el bien jurídico tutelado más importante, pues es precisamente la vida. Es lo más importante que tenemos. Habrá conductas muy graves, terroristas, secuestros, violaciones, sí, pero lo más preciado que tenemos todos nosotros, y por eso hay tanta preocupación, es la vida. Y si en nuestro país hablamos de 45,000 hoy, o 165,000, o muchos miles más, la realidad es que estamos hablando de un tema que ya no es solo sanitario. Ese es el tema. Es un tema de seguridad nacional. Tanta crisis, tanto muerto, es un tema de seguridad nacional, ni siquiera de seguridad pública. Diferencio rápidamente la seguridad pública. Cuando hablamos de seguridad pública hablamos de policías, prevención del delito, el que esté en la esquina cuidando y dando el tráfico a los vehículos, etcétera. Eso es seguridad pública. Seguridad nacional implica garantizar la integridad y la soberanía del Estado, que no haya amenazas. Y el hecho de tener 165,000 muertos o más y aumentando minuto tras minuto, pues es un tema de seguridad nacional. La pregunta es, ¿cuándo hemos escuchado nosotros al titular de seguridad nacional de este país, que es el Centro Nacional de Inteligencia, que anteriormente era el CISEN, cuándo los hemos escuchado dar algún aviso, algún tipo de protección, algo? Seguimos con nuestra numerología de todos los días, y hoy son 45,000 y mañana van a ser 45,500, y si ya le ganamos a Gran Bretaña y entonces vamos por la medalla de bronce de este medallero tan desafortunado, pero hasta ahí. Y con esto yo me gustaría terminar en el sentido de que es tan grave esta situación sanitaria que debería de invocarse un tema de seguridad nacional. Un tema de seguridad nacional no solo son los narcotraficantes, ni los terroristas, ni los que trafican con órganos humanos, ni mucho menos. No son las guerras, nada más seguridad nacional e inteligencia. Este es un tema sanitario que está acabando con muchas vidas, y yo espero que algún día pues haya algún tipo de juicio pues por la negligencia, por pesadez de algunas autoridades, etcétera. Hay que recordar nada más que América tuvimos 2 meses de plazo, de ventaja, a diferencia de Asia, a diferencia de algunos países europeos como Italia, como España, que fue en cuestión de semanas que les llegó la pandemia. Aquí veíamos por los medios y por la televisión la gravedad del asunto de esos países. Y hoy en día, pues todavía algunos no creen
lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, hasta aquí yo lo dejaría, no sé si tuvieran alguna pregunta, duda, las 8 en punto, no me pasé ni un minuto, doctora. Qué puntualidad, maestro. Muchas gracias. Pues si usted me lo permite, la dinámica que hemos hecho cada ponencia es que al final leemos algunas preguntas del chat, si está en su disponibilidad de tiempo. Sí, sí, claro. Entonces, comenzamos con la primera. El comentario de René Durán es: muchas gracias por su ponencia. Es triste que tengamos tanto talento para el mal, en lugar de buscar cómo crecemos juntos. Me gustaría saber su opinión, o en su caso ampliar un poco la ponencia respecto de crímenes de odio, riesgo de contagio, apología del delito, derivados precisamente de la circunstancia que vivimos. Incluso si en un ámbito meramente académico existiera responsabilidad del Estado ante el manejo de la pandemia, que es lo último que ya usted había abordado. Sí, yo creo que algunos de estos puntos ya los abordamos precisamente aquí al final, pero únicamente me gustaría comentar algo relacionado con estos crímenes de odio, precisamente con lo último que comenté. Al no haber congruencia con los números, por poner un ejemplo, las cifras de fallecidos, lo único que se está generando es una falta de credibilidad hacia la autoridad. Entonces, cuando hay ese malestar por parte de la población, es cuando vienen esas inseguridades, vienen esos odios, etcétera. Y entonces lo que me diga la autoridad, yo ya no le voy a hacer caso. ¿Qué significa esto? Que va a haber más desorganización social, más violencia, más caos, sálvese el que pueda, ¿no? Es decir, todavía nos falta llegar a ese extremo, que todavía no lo hemos empezado a vivir. Todavía estamos en la primera fase, que es la sanitaria, que es la que debemos de abocarnos 100%. Después de esta fase sanitaria veremos la realidad económica, que ya también la comentaba, la crisis, los desempleos, el poder llegar con el suministro para que pueda comer mi familia. Y ya después vendrán esos odios, vendrán esos desprecios hacia la autoridad y hacia el vecino. Entonces, desorganización social. El panorama no es precisamente el más halagador. Sí, maestro, muchas gracias. A propósito de lo que comentaba sobre los delitos que se cometen en las redes, Claudia Ortiz nos comenta, se conoce como Deep Web. Y David... Bueno, hay nada más especificar. Hay un Deep Web y hay otro que es el Dark Web. El que es el más siniestro, el que es más peligroso, el que es más criminal, es ese dark web, pero efectivamente son los 3 sistemas de internet que se conocen, además del que utilizamos todos los días nosotros, pero el otro es todavía más perjudicial que este deep web, sino que es el oscuro totalmente de la delincuencia, pero sí, también existe este. De acuerdo, maestro, gracias por la aclaración. David Falcón le comenta, excelente ponencia. Una pregunta, ¿en qué consiste el delito llamado peligro de contagio? Este tipo penal que existe en algunas legislaciones, volvemos al caso de México, debemos de ver cuál de los códigos penales de los 34 que existen es, pero este peligro de contagio implica que aquella persona, a sabiendas que sabe que está contagiado, en este caso por COVID, pues sale con toda la intención a las calles a contagiar. Ya tuvimos algunos casos de estos con algunos youtubers y algunas personas que están ahí en estas redes sociales, pues que sabiendo que están enfermos, es decir, con un diagnóstico, con una prueba real hecha de que están enfermos, pues se van al supermercado y se van a las calles y comparten con niños, etcétera, única y exclusivamente con el objeto de producir un mal a los demás, de contagiar a los demás. Ese sería el tipo penal y sí, por supuesto que existe. Perdón, gracias, maestro. Lorena Espíndola lo felicita, excelente exposición, muy clara. José Manuel Sánchez dice, buenas noches, respecto a la clasificación del peligro de contagio
como lo refiere el artículo 199 bis del Código Penal, existen personas que son portadoras de este virus COVID-19 y aún así circulan o conviven con otras personas y contagian, más de estos contagian. Es lo que reciente ha Es lo que comentado. acabamos de comentar, sí. Saludos y felicitaciones por su ponencia. Salté una anterior que es del señor Kingsley Sagru. Doctor, por favor, ¿la corrupción es un crimen? Si la respuesta es sí, ¿ha aumentado o no? Gracias. Sí, por supuesto que la corrupción es un crimen. Es una conducta antisocial, atenta contra el bien común, por supuesto que es un crimen. ¿Ha aumentado o no? Pues habría que identificar precisamente, sobre todo, las circunstancias actuales de nuestra administración. Si bien es cierto, la política de esta administración actual es en contra de la corrupción y hay casos evidentes, todas estas extradiciones que hemos escuchado, que ya están en proceso, que algunos ya llegaron aquí a territorio nacional derivado de actos de corrupción, pues tendremos que ver en un futuro para poder calificar si está disminuido o si se ha incrementado. Es decir, son de estos tipos legales que proceden después de mucho tiempo. Es decir, hoy en día estamos viendo casos de actos de corrupción que ocurrieron hace 4 o 5 años, ¿no? Entonces, terminado esta administración, veremos si aumentó, disminuyó o se mantuvo igual. Sí. Gracias, maestro. La maestra Verónica Patricia Rojano Ríos pregunta, en alguna ocasión escuché que algunas personas de manera intencional contagian a otra persona de COVID-19. ¿Esto puede considerársele como homicidio en grado de tentativa? ¿Esto es correcto? Pues sería peligro de contagio, eso me queda muy claro que sí. Pero si esta persona se puede acreditar que a quien contagió falleció, pues sí se le pudiera tipificar un homicidio en grado de tentativa o imprudencial o algún otro tipo, pero por supuesto que sí procedería el delito de homicidio. Sí. Maestro, pues muchísimas gracias por su disponibilidad, por su claridad, por su pedagogía. Yo quisiera saber de la audiencia si alguna persona que no se ha sentido cómodo con escribir en el chat quisiera formular alguna pregunta. Maestro, pues yo creo que sí. Si me permite, yo quisiera hacer un comentario solamente al maestro. Y Sí. el maestro Luis Rodríguez Manzanera y el maestro Quiroz Cuarón, a quienes tuve gusto de conocer, decían los dos que una de las formas de combatir el delito era la prevención del mismo, como usted lo acaba de decir, y la satisfacción de la sociedad. Actualmente, las personas que están cometiendo este delito, para mí es un delito, y ahí va encaminada la pregunta, por cuestiones de política criminal, ¿sería conveniente o no dejarle en peligro de contagio bajo el aumento de una penalidad, dado que no solamente es el contagio el que estás haciendo, no solamente es a una persona a quien privaste de la vida, sino el peligro de un grupo de personas que en un momento determinado se te podrían atribuir? Esa sería mi pregunta, maestro. La política criminal, ¿cómo la contemplaría usted en este caso? Sí, muchas gracias, maestro. Antes que nada, a mí también me tocó trabajar inclusive con el doctor Luis Rodríguez Manzanera, con su esposa María de la Luz Lima, y pues son son las personas más doctas en la materia, no solo en criminología, sino también en victimología y áreas afines. Lo que es cierto, y como usted bien lo comentaba, estos temas de prevención que deben de ser fundamentales. La prevención hay de dos tipos, puede ser general, que es para toda la población, o la prevención particular, que va para casos muy específicos, para sujetos con nombre y apellido muy en lo particular. Lo que es cierto también es que está comprobado que aumentar las penas no sirve como prevención general. Es decir, el hecho de que un peligro de contagio hoy se sanciona con 5 años, derivado de una pandemia como la que estamos padeciendo,
la punibilidad sea del doble o del triple, pues evidentemente no va a funcionar esta prevención general única y exclusivamente por el tema de la punibilidad. Yo creo que habría que considerar y que hacer estudios más a fondo precisamente en todos estos apartados de los cuales únicamente di una pincelada, aspectos culturales, que haya credibilidad hacia la propia autoridad, que haya certeza de que lo que nos están diciendo pues precisamente es lo cierto, y a partir de eso pues portarnos, ahora sí que como dice el presidente, portarnos todos bien en ese sentido, ¿no? Pero habría que hacer estudios y eso dilata tiempo y eso implica muchos recursos precisamente pues para tratar de combatir este tipo de situaciones. Sí. Gracias, maestro. La maestra Tiara escribe, excelente exposición, muchas gracias. Justamente habría que dar mayor énfasis al tema de la prevención del delito en nuestro país. Quizás si México apostara por la educación en este sentido, mejoraría todo en nuestro sistema penal. Sí, sí, la verdad es que así inicié la ponencia precisamente en el sentido de que debemos abocarnos más a temas de prevención y no de represión, que no movamos ese aparato de administración, de procuración y administración de justicia. Sin embargo, también una realidad, hablando de la prevención, cuando me refería a los aspectos de seguridad pública y seguridad nacional, hoy en día la realidad, hablando de seguridad pública, es decir, de los policías que deberíamos de ver en la calle, uno, derivado de las políticas de austeridad, pues a muchos han corrido de las instancias de seguridad pública en todo el país. Dos, en el mejor de los casos les han disminuido los sueldos, como a muchos servidores públicos del país. Tres, si además de eso consideramos que a los policías pues también muchos de ellos están en confinamiento, están en turnos de 2 por 3 días, etcétera. Otros ya se enfermaron y otros ya fallecieron. La realidad es que la prevención en nuestro país, pues está muy mal. Simplemente yo les pregunto a mis alumnos cada que los veo, de sus casas, cuando nos veíamos en la universidad, al salón de clases, ¿cuántos policías vieron? Y ahí se los dejo. Es decir, deberíamos de abocarnos a la prevención. Estamos más preocupados por contabilizar cuántas carpetas de investigación se iniciaron hoy. Totalmente de acuerdo, maestro. Yo es algo que también comparto con usted y siempre comento con mis alumnos, que es el hecho de que tendríamos que ver al derecho como un sistema más de profilaxis, más de prevenir que las situaciones lleguen a convertirse en conductas delictivas y apostar más por la educación, pero parece que es más barato la construcción de cárceles que las de escuelas, ¿no? Que la sí, claro. de No, y además hablar en el tema educativo, pues estamos hablando de mediano o largo plazo. Es decir, claro, en esta administración que termina dentro de 4 años, pues lo que quieren son resultados, etcétera, como todos los sexenios. Y si nos vamos al tema educativo, si nos vamos a ir a darle una mejor educación a los niños, infantes, en kinder, en primaria, pues los resultados los vamos a ver hasta dentro de 25 años. En materia administrativa o política, pues eso no interesa. Prefieren tomar otro tipo de decisiones. Y es la realidad. Claro, claro. Maestro, pues agradecer una vez más su disponibilidad, su amabilidad, ya decía yo, su pedagogía. Agradecer también a las personas que hacen posible que cada 8 días podamos conectarnos, especialmente a la doctora Valladolid, que hace posible la logística de las conexiones. Agradecer el apoyo de los maestros, de los compañeros, de los alumnos, exalumnos, todos y todas que hacen posible cada martes, e invitarlos muy cordialmente a que el próximo martes se vuelvan a conectar. El tema para el próximo martes va a estar a cargo del maestro Ernesto Briceño, quien justo nos va a hablar un poco del tema de
este recorte presupuestal del Estado, cómo ha afectado la pandemia, va a ser muy concretamente en el caso de pues la extinción de fideicomisos y cómo ha afectado la situación de la pandemia, pero promete ser muy interesante el tema y pues un tema desde luego controversial y que podríamos discutir aquí en este espacio. Así es que desearles a todos que nos podamos ver el próximo martes, pedirles que se cuiden mucho y agradecerles nuevamente que hayan hecho posible el espacio. Los abrazo a todos. Muchas gracias a todos, muy amables. Gracias, maestro. Hasta luego. Hasta Gracias luego. a todos otra vez. Gracias, que tengan buenas noches. Buenas noches a todos, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, maestro. Muy buenas noches y muy interesante la ponencia. Muchas felicidades. Gracias, a la orden. Tanto gusto. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Susi. Yo creo, Anita, que paramos la grabación ahí. Sí, muy bien. Gracias por todo. Descansa. Gracias, buenas noches. Nuevamente.